el tema en estos momentos va a ser la cultura de la seguridad y salud en el trabajo, en teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Cuando hablamos de esta gran figura que se denomina trabajo a distancia, en trabajo a distancia tenemos el trabajo a domicilio, el trabajo en el exterior, el nómada digital, el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto. Entonces, hablamos de una gran sombrilla que se llama trabajo a distancia. Lo que nos atañe en este momento es teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Pero no hay que olvidar que desde el año de 1950, con el Código Sustantivo de Trabajo, artículo 89, Colombia tiene establecido en su legislación el trabajo a domicilio. Para labores más manuales, más del quehacer del trabajador en su casa, y es más, puede utilizar la ayuda de su familia. Entonces, está vigente esta norma, el artículo 89 del Código Sustantivo de Trabajo. Cuando hablamos del nómada digital, Colombia tiene regulado esta figura, que es aquella persona que viene del extranjero, llega a nuestro país, se le da una visa de trabajo y en esa visa de trabajo tiene la protección en seguridad y salud en el trabajo, en seguridad social. Se afilia a salud, se afilia a riesgos y puede establecerse que tiene un sistema pensional de su país que es más favorable. Entonces, en ese momento, la obligatoriedad es para la afiliación en salud y en riesgos laborales. Nómada digital. Tenemos también el trabajo en el exterior. El trabajo en el exterior es esa comisión, 8, 10, 15, 20 días, va al exterior, pero tiene su residencia, tiene su familia acá en Colombia, y en ese momento el sistema de riesgos laborales lo protege en el exterior. Entonces, es el trabajo en el exterior, está en comisión la persona. Algunas entidades administradoras tienen pólizas de protección especial para esta clase de trabajadores. El teletrabajo, Colombia lo tiene regulado con la ley 1221 del año 2008 y con el decreto 884 del 2012. Recordemos que este decreto 884 se encuentra incorporado en el decreto 1072 del año 2015, el decreto único del sector trabajo. En modalidades de teletrabajo está el autónomo. El autónomo trabaja en su domicilio o en un sitio escogido. Esa persona que va en teletrabajo autónomo tiene un lugar, un sitio donde presta el servicio. Entonces, esa modalidad la tiene nuestro país. El autónomo, el móvil. La persona, el trabajador, se encuentra con un celular, con una tablet, presta un servicio. Hay un sitio determinado, una ciudad o un barrio donde presta el domicilio. Esto hay que erradicarlo en la administradora de riesgos laborales o mutua en otros países. El suplementario es aquella persona que la modalidad de teletrabajo, 2 días en su casa, 2 o 3 días en la empresa, entonces alterna ese trabajo en su casa y en la oficina. Entonces se llama el suplementario. En todas estas clases de modalidades de teletrabajo hay derecho a las horas extras dominicales. No se puede pagar menos de lo que se establece para ese cargo. Las tareas están completamente asignadas. Los equipos los puede pagar, financiar la empresa, pero también se puede llegar a un acuerdo con el trabajador en el teletrabajo. La persona está incorporada en los programas de seguridad y salud en el trabajo. Lo acoge el sistema como tal. Su vinculación a esta clase es voluntaria. Ahora tenemos qué es el trabajo en casa. El trabajo en casa es una modalidad que nace del teletrabajo. En este trabajo en casa que se da en Colombia a partir del 11 de marzo del 2020, se da por la pandemia y se establece esta modalidad para permitirle a la persona que preste sus servicios desde su casa. Más de 4 millones de colombianos tomaron esta posibilidad, o las empresas o la misma pandemia, de los cuales 900.000 servidores públicos. Entonces, Colombia tomó la modalidad del trabajo en casa como parte de la figura del teletrabajo y ya hoy en día está regulado. El trabajo en casa es transitorio, no
como el teletrabajo, que ese tiene una permanencia, no como el trabajo remoto. En este clase de trabajo en casa es por 3 meses y de acuerdo a la necesidad, pero no solamente queda para la pandemia, queda posterior a ella. ¿Qué quiere decir? Terminada la emergencia sanitaria, las empresas pueden seguir utilizando la figura de trabajo en casa. No está hecho, no está ideado, no está estructurado solamente para pandemia. Queda la figura como tal de trabajo en casa. La normatividad, aquí vemos el marco jurídico como tal, la ley 2088 del 2021, las 2 resoluciones de factores de riesgo psicosocial, 2646 del 2008 y 2404 del 2019. Tenemos las circulares, y la circular más importante es la circular 41 del año 2020, que estructura todo lo que es técnicamente el trabajo en casa. Habla de las relaciones laborales, de la jornada laboral, de la armonización de la vida personal y el trabajo, la parte de riesgos laborales. Entonces, Colombia tiene estructurado todo lo que es el trabajo en casa como una figura jurídica y técnica como tal. Las garantías laborales, sindicales, las actividades que se desarrollan, no se puede disminuir el salario, el descanso del trabajador, las garantías a su dignidad humana. No se pueden colocar trabajo fuera de la hora laboral. Se mantienen los procedimientos disciplinarios en trabajo en casa, el horario y la jornada. Muchas veces se piensa que porque están en trabajo en casa no tienen horario. Sí, hay un horario. Sí, hay unas actividades. La protección de los trabajadores de trabajo en casa es muy especial. ¿Por qué? Porque se da en el domicilio, donde está radicado, donde está registrado la entidad administradora de riesgos laborales. La identificación, evaluación y valoración del riesgo, que es parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo, también es muy importante y está en nuestra legislación, la circular, la ley y todas las normas que se dan en materia de trabajo en casa. Notificar a la ARL tiempo, modo y lugar para el concepto de accidente de trabajo en materia de trabajo en casa. La ARL desarrolla actividades de prevención y promoción. La ARL envía recomendaciones sobre elementos de trabajo, cómo está realizando su actividad la persona, la retroalimentación de parte del empleador sobre las personas que están en trabajo en casa, el seguimiento al COVID, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, la participación de las actividades de prevención y promoción y el reporte de los accidentes de trabajo. Entonces, también es muy importante la parte que tiene que ver con el Comité de Convivencia Laboral, la parte del factor de riesgo psicosocial y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, estos 2 entes que le ayudan a los empleadores y trabajadores están en actividad para el trabajo en casa, para el teletrabajo, para el trabajo remoto. Entonces tenemos esos organismos que colaboran. La circular 64 del año 2020 en relación a la intervención del factor de riesgo psicosocial. La resolución 2646, la resolución 2404 y la batería de factores de riesgos psicosociales. Colombia tiene un instrumento, ese instrumento y esa evaluación se regirá o iniciará a partir de que se termine la emergencia sanitaria y cuando el ministerio establezca todo el mecanismo de esta plataforma para que hacer las evaluaciones psicosociales de las empresas. Es gratuito y es por vía medios virtuales. Entonces, muy importante, por ahora está suspendido, pero se tiene toda la estructura. En materia de las garantías sindicales y seguridad social, pues en trabajo en casa, la ley 2088 del 2021 establece todas esas garantías. Y ojo, hay que establecer la dirección exacta, tiempo, modo y lugar para el concepto de accidente de trabajo. El trabajo remoto. El trabajo remoto lo vemos hoy como que no se tenga importancia. Pero, ojo, el trabajo remoto llegó, se estructuró y va a ser para el futuro. Estamos en una revolución digital. Estamos en una gran revolución y en esa revolución hay trabajos que se pueden realizar y se deben realizar de manera remota. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene los medios, el empleador le da los computadores, no requiere ir a la oficina, es completamente virtual. Entonces el trabajo remoto
que lo acabamos de estructurar en la legislación colombiana, desde la ley 2069 del 2020, que pasa con la ley 2121 del 3 de agosto del 2021. Entonces tenemos todo el marco jurídico y se inicia toda la reglamentación de esta figura, que es de carácter nacional. El trabajo remoto no se puede prestar desde el extranjero, es nacional. Y se expide el decreto 555 del 2022 que regula el trabajo remoto y que es para el sector por ahora, para el sector privado. Y ese trabajo remoto es completamente virtual. Las obligaciones, los derechos, los deberes, el empleador pagará el auxilio para compensar la energía, el internet, el teléfono. Entonces es una figura nueva que inicia toda una escala. Esta figura nueva le vamos a ver su plena ejecución en 1 o 2 años. Entonces, pero Colombia ya tiene todo el marco jurídico y técnico del trabajo remoto. El contenido del contrato del trabajo remoto, entonces están las funciones del trabajador, las condiciones físicas del puesto de trabajo, los elementos de protección, la custodia de los elementos de protección y cómo los va a devolver, la seguridad informática, las circunstancias muy excepcionales en las cuales el trabajador remoto va a la oficina. La idea es que no tenga contacto empleador-trabajador. Ese es el trabajo remoto. El empleador tiene sus obligaciones. Debe llegar copia del contrato a la ARL. Debe informar dónde, cómo va a prestar el servicio a la persona. Incorporarlo en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Reportar las novedades. El suministro de equipos. También con los equipos se puede llegar a un acuerdo con el trabajador y compensarle estos o sufragar esta parte creando una suma determinada. Ya lo vamos a ver. La parte de la entrega del contrato laboral y que es de la parte de higiene y seguridad industrial. Entonces, no es enviar al trabajador a trabajo remoto, sino también hay una obligación y un deber de incorporarlo a la seguridad y salud en el trabajo. Obligaciones del empleador, la igualdad de trato, la conectividad, la desconexión laboral. No le puedo enviar trabajo fuera de ese horario. Ojo con el trabajo remoto. El trabajo remoto tiene una jornada de 48 horas semanales. Aquí no se le mide la jornada diaria, sino semanal. Y todo lo que es incluir los puestos de trabajo en condiciones de higiene y seguridad industrial. Las evaluaciones médicas también, se da la telemedicina, los diferentes medios. Todo depende del criterio médico. Si el médico dice no, prefiero verlo, pues ya queda a criterio médico, pero se abre y se establece la posibilidad de la telemedicina. El trabajador también tiene obligaciones de prevención, promoción, el cumplimiento de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, la protección, el cuidado de los elementos de trabajo, el cuidado de su salud, participar en las actividades de prevención y promoción, el cumplimiento de las recomendaciones, atender las instrucciones sobre seguridad informática, velar porque el puesto de trabajo sea un puesto de trabajo acorde a las condiciones, restituir los equipos y las herramientas. Las administradoras de riesgos laborales, que en otras legislaciones se llaman las mutuas, tiene también obligaciones. Nuestro sistema de seguridad y salud del trabajo no es asegurador. Se toma la parte aseguradora del riesgo y la parte de prevención, promoción, rehabilitación. Las mutuas o ARLs tienen esa deber y obligación en el esquema de seguridad y salud del trabajo de Colombia. La ARL, Administradora de Riesgos Laborales, guías de prevención, debe incluir todas las actividades de postura, ubicación, herramientas, el acompañamiento a este trabajo remoto, a las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, a establecer formatos para todo este desarrollo de lo que es el trabajo remoto. Los cuidadores también tienen, que es aquella persona que tiene hijos a su cargo, que tiene una persona con discapacidad, pues debe notificarle a la empresa y llegar a un acuerdo para darles algunos tratos especiales en su tiempo, en sus actividades, facilitarle el horario, un horario más flexible como tal, y la desconexión laboral que también se le aplica al trabajo remoto. Se establece un auxilio mensual para compensar los costos del internet, telefonía, energía. Entonces, nuestra legislación en el decreto 555 del 2020
2022 establece esa modalidad. Una política pública de trabajo remoto. Tenemos política pública en trabajo remoto y tenemos política pública en teletrabajo. Son dos políticas públicas como tal. Y la ARL se le debe llegar la información, se le debe llegar copia del contrato. ¿Cómo se va a prestar el servicio? Eso tiene importancia para el concepto de accidente de trabajo. Y podríamos decir que también para enfermedad laboral. La ARL debe estar informada de todas estas actividades que va a hacer la persona y de las el sitio o el lugar donde se presta el servicio. La desconexión laboral. Está en Colombia la ley 2191 del 2022 que establece ese derecho que tienen las personas a gozar de su espacio, a gozar de ese tiempo de descanso, de las licencias, vacaciones, de que no se le coloquen actividades fuera del horario de trabajo, salvo los cargos de dirección, confianza y manejo. La desconexión laboral, ese derecho que tiene todo trabajador, público o privado, de respetarle su vida personal, familiar. Entonces, en materia de teletrabajo es solamente en el territorio colombiano. Trabajo en casa sí se puede hacer desde el extranjero y trabajo remoto solamente es en Colombia. Y todo lo que es la seguridad y salud en el trabajo están protegidos los trabajadores. Colombia se rige bajo la decisión 584 del 2004 de la CAN y la resolución 957 del 2005 de la CAN. Colombia tiene todas estas figuras jurídicas y todo su sistema de gestión respetando las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones. En el concepto de accidente de trabajo a distancia, pues tenemos que en Colombia no hay ni caso fortuito, ni fuerza mayor, ni culpa del trabajador. Hay una responsabilidad activa. Caso fortuito es hecho de la actividad humana. Un trabajador le pega a otro, explotó un cilindro de gas en la empresa. Se llama caso fortuito. Fuerza mayor son hechos de la naturaleza, un rayo, una avalancha. Le ocurre eso en su jornada laboral o relacionado con el trabajo, es accidente de trabajo. Culpa del trabajador. El trabajador no es culpable en la legislación colombiana. Hay una responsabilidad objetiva. Llegó borracho y se accidentó, no importa para qué lo dejaron ingresar borracho. Y los accidentes no son imprevistos, son previsibles. En el concepto de accidente de trabajo por causa con ocasión, pero vamos a ver que en el concepto como tal, para esta modalidad de trabajadores está condicionado por órdenes del empleador, aún fuera del lugar y horas de trabajo, sí. Pero tiene que estar en trabajo en casa, tiene que estar en su domicilio, tiene que estar relacionado con la actividad. Que estaba en trabajo en casa o en trabajo remoto o teletrabajo, pero estaba haciendo mercado, que es accidente de trabajo. No es accidente de trabajo, tiene que estar en el domicilio, tiene que estar haciendo las labores o actividades propias de su actividad laboral. Mire que es muy restringido. En cambio, cuando un trabajador está en la empresa, ya el concepto es más amplio, lo protege por cualquier modalidad. ¿Listo? El traslado de los trabajadores. Tenemos que ir a la empresa por un momento determinado. Lo protege el sistema de riesgos, es accidente de trabajo. Oiga, véngase tal día o es un teletrabajador y tiene que venir a la oficina. Lo protege el sistema. Ojo con la actividad sindical. Porque en teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto puede ser dirigente sindical. Pero él no estaba en teletrabajando, pero sí estaba en una marcha, sí estaba en una asamblea, estaba cumpliendo una función sindical. Es accidente de trabajo conforme al artículo 373 y 374 del Código Sustantivo de Trabajo. Actividades recreativas, deportivas. Que está en trabajo en casa y vamos a hacer pausas activas y se resbaló. Accidente de trabajo. Que vamos a organizar un partido de fútbol en la empresa, venga para acá. Se accidentó, accidente de trabajo. Entonces, el concepto de accidente de trabajo, teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto está condicionado. Debe comunicarse a la ARL, tiempo, modo y lugar. En enfermedad laboral, trabajo a distancia, tenemos un concepto de enfermedad laboral. Colombia también tiene un concepto de enfermedad laboral directa, que para nosotros todo lo que es en primera línea es accidente, es enfermedad laboral, pero un trabajador que está en teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, puede sufrir una enfermedad, sí, sobre todo las osteomusculares y las psiquiátricas, entonces sí tiene la protección de parte del sistema de riesgos laborales. Reporte del accidente de trabajo y prescripción, el reporte 2 días. El empleador en formato lo puede hacer de manera digital, claro, lo hace el reporte, todo porque lo permiten, sobre todo el decreto 55, en toda esta legislación. Y
No lo reportó el empleador porque no le parecía, porque no cree que es accidente. Bueno, el trabajador, la familia del trabajador, cualquier persona interesada puede realizar el aviso en la legislación colombiana. Es la resolución 1570 del 2005 que establece que el trabajador puede comunicar, informar la ocurrencia de este hecho. Y la ARL hace la investigación, hace la calificación y el reconocimiento de prestaciones económicas asistenciales. Entonces podemos tener en esta clase de modalidad de teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, que el trabajador avise, porque el empleador no hizo el reporte, el aviso lo hace el trabajador o la familia del trabajador. Y la prescripción en nuestra legislación se cuenta no desde que ocurre el accidente, no desde la fecha de estructuración que pierde, que tiene que hacer una cirugía, desde la fecha del dictamen. De ahí corren 3 años. Entonces, muy importante, porque un caso que ocurrió hace 4 o 5 años, hoy en día se podría calificar y no ha prescrito. ¿Por qué? Porque solamente es con el dictamen, a partir de que se genere, concrete y determine el derecho. Igualmente, el no reportar el accidente de trabajo o enfermedad laboral causa una sanción hasta de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes bajo la legislación colombiana, y Colombia tiene un sistema de vigilancia epidemiológica. Hay un seguimiento para los accidentes graves y mortales. ¿Qué pasa? El empleador, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, una persona con licencia, hacen la investigación, pasan a la ARL le da unas recomendaciones, pasa a los inspectores de trabajo y el inspector adelanta una investigación. Entonces, Colombia tiene un sistema de vigilancia epidemiológica en seguridad y salud en el trabajo. Nuevamente quiero darle un agradecimiento a las diferentes delegaciones y quedo altamente agradecido.